voy viendo el video, eran 4 partes en total. La parte 1 era una introducción en la cual yo junto a mi familia los llevaba a ustedes desde mi cuartel general en la urbanización Las Brisas a la frontera de Costa Rica y Nicaragua. En la segunda parte ingresábamos a Nicaragua para primero comer algo que allá le dicen quesillo, para luego llegar a la casa de mis abuelos maternos. En la tercera parte, ya hospedados en la casa de mis abuelos maternos, mi familia y yo hicimos una fiesta que tenía su buen tiempo de haciéndose, desde, según yo, 2005 hasta ese año 2019, la cual también se repetiría en 2022 con este canal, pero lo dejaremos para la parte 6 de esta serie. Esa fiesta era el ya tradicional y conocido rezo al Divino Niño, el cual se celebra por mi bien, ya que sufro de tanto hidrocefalia como autismo y Asperger. En esa edición del rezo, mi familia traía a un payaso que era pieza clave de esa celebración desde sus inicios, eso según yo, y que luego de la presentación del payaso con varios juegos, en la noche se venía el verdadero rezo, a cargo de un coro que además reza los misterios junto a la comunidad en la que viven mis abuelos maternos. También cantaban varias canciones relacionadas con Jesucristo. Y finalizando con la parte 4 de la serie del blog desde Nicaragua, solo era un video en el cual mi familia regresaba de Nicaragua, comenzando la travesía desde la comunidad de mis abuelos maternos, pasando por la casa de mi abuela paterna, entre varias casas de familiares más, para luego finalizar el video donde terminó la parte 1 de esa serie, o sea, en la frontera de Nicaragua y Costa Rica. Hola mis hermanos. Si me ven en otra locación a la cual ustedes no estaban acostumbrados, o porque ustedes están acostumbrados a verme en mi cuarto, en mi cuartel general. Pero bueno, la cosa es que yo estoy aquí por una noche porque mis papás están en Polvazal haciendo la casa barra rancho que nos acogerá en un futuro no tan lejano a mi familia y a mí. Todo eso lo podrán ver en este video de por aquí arriba, pero eso no importa. Sean bienvenidos a la parte 3 de 7 de este mini documental, de esta miniserie de 7 partes en la cual yo relato toda mi historia en YouTube desde aquel lejano 2018 hasta 2023, bueno, 2024 debería decir. Así que, no más palabrería hoy, comencemos, let's go. De finalizar el 2019 con las 4 partes del blog desde Nicaragua, llegó la hora de iniciar el 2020 de la mejor manera. Sí, damas y caballeros, hora de los memes. Y ya que al iniciar el 2020 estaba muy de moda hacer memes del presunto conflicto entre Irak y Estados Unidos, yo quise sumarme a la fiesta con mi aporte. Lastimosamente, no se hizo mucho ruido del tema, pero sería ese evento el que marcaría
el rumbo de mi canal en algunos videos. 6 días después, continué con mi serie de Free Fire. Claro, yo había mejorado en ese momento con 10 asesinatos. Y posteriormente los que se rindieron a mis pies eran puros bots, como siempre. Siguiendo con mi actividad del 2020, un mes después, llegué a hacer un video que llegaría a las 31,000 personas. Esa información se podrá actualizar, solo me baso en los números que genera al día de grabación de esta parte 3, o sea, el 22 de enero. Me estoy refiriendo a un video barra meme que se estaba poniendo de moda en ese mes, o sea, febrero 2020. Y es este video de por aquí. De la lora. Ya en marzo decidí hacer un video en el cual yo retrataba como cierta enfermedad generada en cierto país en donde hacen de todo. Y con todo me refiero a copiar todo lo que hacen en países como Estados Unidos. Y en cuanto a lo que retrataba en aquel video, fue el famoso cobicho y su paso por este lado del charco. En abril tocaba otro meme en el cual retrataba una noticia que causó revuelo, la cual venía desde el país comunista en el cual le gustan arrojar cohetes a lo loco y cuyo gobernante es Patronchito, y que decían las malas lenguas que dicho gobernante había fallecido y que su reemplazo tenía los mismos ideales que su antecesor. Al final no ocurrió nada de eso. Pero hey, las risas no faltaron, Ya en agosto decidí hacerle una dedicatoria en video a una mascota que tenía y la cual estaba muy apegada a mi mamá, ya que la persona que le entregó la mascota a mi mamá y a mi familia claramente tenía que ser una familiar de mi mamá. Dicha mascota, que era una perrita, vivió 13 años al lado de mi familia. La persona que más sufrió con su partida, obviamente, era mi mamá. En fin, 2 meses después, decidí salir no de las fronteras de Costa Rica, sino a una playa que claramente estaba a unos kilómetros de mi casa, básicamente a 95 kilómetros de mi cuartel general. En dicho video, lo que hice fue pasarlo de lo mejor con mi familia haciendo
carne asada y otras cosas más. Y poniendo algo de música, obviamente. Ahora sí, 2 años después de haber creado el primer mix de rolas navideñas, el día 21 de noviembre, llegaría la parte 2 de esa serie, con canciones tanto en inglés como en español. Desde Alma de Navidad de Ángela Carrasco, pasando por Blanca Navidad de Daniela Romo, la versión navideña de la canción Fin de Semana de los Hermanos Rosario, la canción navideña por excelencia en Gringolandia. Estoy hablando de All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, y finalizando por We Wish You a Reggae Christmas de Yellowman. 2 días después de ese video llegó un video en el cual también terminé convirtiendo en serie. Hablo del primer especial de mi cumpleaños. Que subo a YouTube. Un especial en el cual primero iba comprando la ropa que iba a estrenar tanto el día de grabación de dicho especial, o sea el 19 de noviembre, como en Navidad y Año Nuevo. Además regresaba a la misma playa en la cual grabé el vlog de octubre. Viajé a dicha playa para no solo celebrar mi cumpleaños, sino que también celebré junto a mi familia el cumpleaños de mi prima Fátima. Tan solo un día de finalizar el mes de noviembre y a un día de comenzar diciembre, inicié una tradición tanto en el canal Brian A506 como de este canal de aventuras, ya que esa tradición se trataba de promocionar 3 videos para diciembre, pero no contaba con que esos 3 videos se convertirían en 4 videos que van desde un top 5 de regalos tecnológicos para Navidad, la segunda review del canal. ¿Y por qué digo segunda review? Porque de seguro recordarán que en la parte 1 de esta serie inicié mis aventuras en YouTube de esa manera, o sea, siendo una review. Volviendo a diciembre de 2020, hice la segunda review del canal, en la cual revisaba un reloj inteligente de la marca Samsung. Ojo, yo quería el Samsung Galaxy Watch original, pero me compré otro reloj de otro modelo, básicamente el Samsung Galaxy Watch Active 2. Y como bien dijo Drake Campana, a veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. El tercer video era uno en el cual andaba reservando desde diciembre de 2018, en el cual le deseaba un feliz cumpleaños a mi primer suscriptor, la primera persona que creyó en mí, y el cual era de Nicaragua, obviamente. Dicha persona se llamaba Olman, pero yo lo conocía por otro nombre, el cual era The Lanza 511. Y en cuanto al cuarto video, era el último video del 2020 y al primero del 2021. Era uno en el cual celebraba fin de año junto a mi familia desde Concepción de San Rafael, algo que también se repetiría en 2021 en el canal Brian A506, y en 2022 y 2023 con el canal Que Aventuras. Un video en el cual se bailaba y mucho en todo el video, y casi finalizando el video, mi papá dio un discurso para todos los invitados de la fiesta, obviamente mis familiares y los trabajadores de mi papá. Para finalizar, tronaron muchos fuegos artificiales y así finalizamos toda la actividad de 2020.
Y bien, espero que les haya gustado este video de, por así decirlo, 10 minutos, aunque cuando edite este video con los clips de video ya mencionados en toda esta actividad 2020, van a ser más minutos. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden darle un buen like y un buen comentario al mismo. Y no olviden suscribirse en ese botoncito que está aquí arriba de la pantalla. Y asimismo, activen la campanita para recibir la notificación de tanto esta parte 3 como la parte 4, 5, 6 y 7 de esta serie, de esta miniserie en donde yo relato mi historia como youtuber. Así que yo me despido hasta aquí. Que Dios los bendiga. Chao.